Y vamos a hablar con Manu de uno de esos productos que seguro nos va a sorprender. Vamos a hablar de aceite, pero de mucho más que aceite únicamente. Manu, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Y hoy, como habías dicho antes, vamos a hablar de aceite. Hoy vamos a abrir la alacena y muchas veces en casa no solo nos encontramos aceite malagueño, aceite de nuestra provincia, sino aceite de todas las zonas de España, incluso del extranjero, muchas veces italiano. Sí. Pero hoy nos vamos a quedar en el norte. Vamos a ir a Ourense para conocer, pues, de qué datan estos aceites gallegos. Aceite gallego, que ya es una sorpresa, ¿no? Porque parece que el aceite es únicamente de Andalucía. Efectivamente. Pero hay aceite en Galicia. Hay aceite en Galicia. Principalmente el aceite de oliva se concentra en toda la cuenca del Mediterráneo. Pero es muy curioso, Roberto, porque en Ourense, en la vera del río Miño, se da un microclima, un clima mediterráneo continentalizado. Si vemos el mapa muchas veces en verano, nos podemos encontrar más temperatura en Ourense, en esta parte, en esta ribera, que en Sevilla y en Córdoba. Curioso. Muy curioso. Entonces, esta temperatura propicia al olivo gallego, al olivo, y da como resultado pues diferentes clases de aceites de oliva. Además, por lo que veo, muy bien trabajados, de una manera muy actual, cuidando mucho el producto, ¿no? Efectivamente, más o menos esta empresa Aceites Abril llevan desde 1962 produciendo aceite. Son los quintos productores de aceite. Aproximadamente lo voy a leer, Roberto, 80 millones de litros al año producen pues este aceite. Muy bien, ¿eh? No solo de aceite de oliva, sino de girasol y otros tipos de aceite, pero el que sí es autóctono 100% es este. Ese es el que es 100% de allí. 100% gallego. Es una producción de 3.000 botellas de olivos gallegos, en concreto de 300.000 olivos. Salen pues 3.000 botellas autóctonas. La variedad que predomina, la arbequina. La arbequina, también hay un poco de hojiblanca, de frondollo y gordal. Frondollo, ¿no? Frondollo, nunca esa variedad. Es una variedad un poco típica que se da allí. De la zona. Y la hojiblanca, la peculiaridad con respecto a las otras variedades es que la hoja es un poquito más blanca, de ahí hojiblanca. Ajá. La hoja del olivo pues se diferencia. Muy clarita. Muy clarita, efectivamente. Pero Roberto, no solo esto, porque en la zona de Portugal se produce un tipo de uva que se llama galega. Sí. De ahí puede ser que estos olivos fueron cada vez más... Que fueron bajando, ¿no? Y acabaron en Portugal. Y acabaron allí. Pero lo que sí está claro, Roberto, es que el aceite gallego tiene un sabor un poco afrutado intenso, matices de manzana verde, hierba fresca y almendra. Has visto que esto, al igual que los vinos, tiene su nota de cata. Sí, ahora está el mundo del aceite, bueno, pues a tope y se organizan catas y se cuidan mucho, ¿no? Los restaurantes cuidan mucho qué aceite pongo en mi carta, ¿no? Y qué mejor que hablar de aceite y muchas veces hablamos de oro líquido. Roberto, coge la botellita redondita, porque yo creo... Esto es una maravilla, yo estaba viendo y digo, ¿esto qué es? Lo que mejor que hablar de oro líquido, pues es hablar de esta botellita. ¿Qué es, Roberto? Un aceite de oliva virgen extra de gran calidad a la que se le ha incorporado oro líquido, consiguiendo pues lo que todos llamamos, Roberto. O sea, por fin lo de oro líquido es real, ¿no? Es real, totalmente real. ¿Qué pasa? Que ¿Esto se come? Sí, ¿no? Esto se come, Roberto, unos boquerones en vinagre, pues si le podemos añadir un poquito de ese oro líquido. Imagínate un tomate riquísimo, un tomate Raf con un chorrito de esto. Eso va a ser la bomba, y sobre todo porque nos va a aportar color y nos va a aportar pues que el aceite de oliva es de primera calidad. Además rico, ¿eh? Aparte de ser vistoso, además que se le queda aquí el oro abajo, gracioso. Sí, hay que moverlo, hay que agitarlo constantemente antes de servirlo. Pero Roberto, no solo eso, porque hablamos hace mucho cuando cocinamos, ¿te acuerdas? Que el aceite hay que cuidarlo. Sí. Y muchas veces calentamos la sartén y lo ponemos al rojo vivo a la sartén y empieza a humear. ¿Por qué? Porque el aceite lo añadimos al principio. Y esa es una técnica que tenemos que cambiar en casa. Roberto, vamos a calentar bien la sartén en nuestra vitocerámica. Esa sartén sin nada de aceite, totalmente limpia. Cuando esté bien caliente va a ser el momento de incorporarle una gotita de aceite de oliva. Así vamos a conseguir, Roberto, que el aceite no se nos queme, sino una vez que esté caliente la sartén, añadimos una gotita
y a los segundos incorporamos pues un filetito de ternera. Yo siempre lo hago un mal, pescado. entonces. Lo he hecho mal hasta este momento que me abres los ojos. Claro, hay que cambiar un poco porque claro, cuando salía humo... Siempre tenemos la costumbre esa, ¿no? Ponemos la sartén en frío, echamos el aceite y esperamos a que el aceite se caliente. Y cuando echa humo dice, ya está. Ya está. Esa es una mala técnica. ¿Por qué? Porque el aceite se ha quemado. También, Roberto... Nos cargamos un aceite que a lo mejor cuidamos y compramos un aceite bueno. Efectivamente. Y nos lo hemos cargado. Usamos a lo mejor un aceite de oliva y no hace falta... porque luego después lo quemamos. Roberto, yo tengo una sugerencia porque este en concreto es un spray de aceite de oliva. Hay muchas marcas que están empezando a sacar este producto. ¿Por qué, Roberto? Porque muchas veces añadimos más de una gotita, más de unas cucharadas en esa sartén, entonces pues malgastamos aceite. Esto directamente abrirlo, espolvorearlo y ya tenemos así, pues como un spray, como un desodorante, pero efectivamente del aceite de oliva. Este en concreto, aceite de oliva virgen extra, así que conseguimos pues un acabado perfecto pues para... Cuidamos también la línea, porque el aceite hay que tomarlo en justa medida, no nos pasamos y además tampoco malgastamos, ¿no? Y no solo para ensaladas o para esa sartén, sino podemos a lo mejor un poquito de salmón ahumado, espolvorearlo o incluso para muchas veces, los platos, ¿no? Claro, muchas veces hacemos un pescado y añadimos una gotita de aceite de oliva. Para economizar y para que salga en su justa medida, vamos a utilizar este spray, Roberto. Pero te preguntarás por qué el aceite de oliva es típico de Galicia. Sí, bueno, sí, me ha sorprendido mucho que haya aceite de oliva allí. Pues Roberto, los romanos fueron los que instauraron ese aceite de oliva pues en Galicia en el siglo I después de Cristo. Qué listos eran los romanos, ¿eh? La verdad que sí. Les debemos tanto a los romanos. Es verdad, pero la gente estaba un poco reacia, utilizaba manteca en vez de aceite de oliva. Pero, al igual que el vino, se dieron cuenta que aquí algo había que cambiar y empezaron a utilizar pues ese aceite de oliva. Pero no es todo, porque los reyes católicos, bueno, incentivaron un poco al descenso de olivos. ¿Por qué? Porque dicen que lo consumían los moriscos y los judíos. Así que mandaron a cortarlos todo. Vaya. También en la época de Felipe V, un conde duque de Olivares mandó a quitar todos los olivos debido a que le ponía una tanta carga fiscal que al final pues los productores decidieron pues dedicarse a otra cosa. Muy mal. También unas revueltas que en el 1467, unas revueltas en concreto irmandiñas, fueron bueno, las causantes de quitar todos esos olivos y ir con el descenso pues considerable de estos olivos gallegos. Ya sabéis que también en esta sección, aparte de descubrir productos fantásticos como estos aceites Abril, que tenéis la web www.aceitesabril.com para que conozcáis un poco más las variedades, cada una, cuáles son las características. También siempre le pedimos a Manu que nos dé alguna idea, alguna sugerencia de plato o de técnica, y hoy lógicamente vas a hablar del confitado. Efectivamente, Roberto, muchas veces hablamos o vemos en la carta bacalao confitado, chivo lechal a baja temperatura. ¿Qué es eso, Roberto? Vamos a girarnos un poco y vamos a ver, nos vamos a centrar en este plato de bacalao. ¿Qué pasa, Roberto? Hay técnicas que lo podemos hacer a la plancha, lo podemos hacer al horno, pero ¿qué significa confitado? Te lo voy a explicar rápidamente. Vamos a poner una olla donde esa olla va a tener aceite. Vamos a llenar la olla, por así decirlo, de aceite de oliva de muy buena calidad. Ahí vamos a incorporar, partiendo de frío, el bacalao. En frío. En frío. Vamos a lograr, pues lo vamos a poner siempre. El confitado es al igual que el pochado. ¿Te acuerdas cuando vimos la cebolla pochada? Es mucho tiempo a baja temperatura. Así que hoy nos vamos a centrar en el confitado. Mucho tiempo a baja temperatura. Será momento de incorporar el bacalao, ese trocito de bacalao que lo vemos en la imagen. Vamos a esperar que suelte unos puntitos blancos. ¿Has visto que ha hecho bacalao y a veces que ha salido unos puntitos blancos? Ese es el momento cuando la proteína sale del pescado y es que se nos comienza a pasar. Así va a ser momento de retirarlo y emplatarlo. Ya sea al fuego. Al fuego, pero ¿a qué temperatura? ¿A qué temperatura? Vamos a ponerlo mínimo, ¿no? La vitrocerámica al 3 al 4. Una temperatura... De 1 a 10, 3 o 4. Efectivamente, una 3-4 que no llega a hervir, ¿no? Llega a hacer... Claro, porque si no se nos freiría. Claro. Una temperatura más o menos en cocina llamamos unos 60 grados. Unos 60 grados, mucha temperatura. Va a ser el momento de esos puntitos blancos se empiecen a disparar. Y lo sacamos. Lo sacamos rápidamente, lo escurrimos bien y será momento de emplatarlo. ¿Cómo, Roberto? Pues con una salsita, por ejemplo esta de pan y pimentón, una salsa verde
o por qué no comerlo pues con un spray. Porque eso está rico hasta sin salsa. Sin nada, es un sin bocado nada. riquísimo. Eso directamente lo podemos deslaminar, cogemos el bacalao, lo deslaminamos Y en una ensalada. y en una ensalada bueno. se nos va a quedar un punto perfecto. ¿Qué pasa? Ese bacalao ha chupado un poquito de aceite, se queda mucho más rico y el punto va a ser perfecto. Qué bueno, pues animamos a probar esa técnica, el confitado, que vale con pescado, vale también con aves, ¿no? Con todos los productos, lo que sí nos vamos a centrar, igual que el pochado, mucho tiempo a Poco muy tiempo. baja temperatura. Pues ya Así sabéis. conseguimos pues un resultado muy sabroso. Pues lo probaremos, Manu, gracias. Hasta la próxima, Roberto. Recordad que también a través de www.thegourmetjournal.com podéis seguir las andanzas de Manu, que no para. Por cierto, vamos a decirlo, que el otro día estuvimos cenando en Takumi, una cena de unos cuantos. La verdad que muchísimas gracias. Un beso grande a Álvaro, que se portó estupendamente. Cenamos de maravilla en Takumi y bueno, pues si les gusta a los espectadores la comida japonesa, tienen que probar Takumi sí o sí. Sí, la verdad que un producto inmejorable y sobre todo preparaciones que los japos, Roberto, cada vez más se están instaurando en nuestra provincia. Yo no sé ya si la comida peruana, un poco los ceviches también se instauraron en nuestros platos, así que la cocina japonesa también tiene que ver mucho. Que es mucho más que únicamente pescado crudo, que era excelente, por cierto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.